bienvenidos a Cociencia. Yo soy el profe Ezequiel y vamos a estar viendo qué es una función y cuáles son sus características. La definición de una función es una relación entre dos variables. Esto significa que estamos relacionando el eje X con el eje Y. Pero no todos los gráficos son funciones. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Si trazamos una recta vertical sobre el eje X, vamos a tener que contar con una sola intersección con el gráfico. Porque la intención es que para cada elemento del eje X le corresponda un solo valor del eje Y. Y esto tiene que ocurrir en cualquier punto que tomemos del eje X. Vamos con el primer gráfico. Si trazamos una recta, podemos observar que se corta una sola vez con el gráfico. Por lo tanto, va a significar que el primer gráfico es considerada una función. Pasemos al segundo gráfico. Si acá trazamos nuevamente una recta, acá podemos ver que se va a cortar en dos puntos específicos. Por lo tanto, como está cortando en más de un valor, no es una función. Pasemos al tercer gráfico. Si acá trazamos una recta en la parte negativa, va a tocar una sola vez. Si lo trazamos de este lado, también va a tocar una sola vez. Pero la intención es que para cualquier valor del eje X, siempre corte al gráfico una única vez. Lo que significa que si trazo la recta en este lado del gráfico, se va a cortar en tres puntos diferentes. Por lo tanto, no sería una función. Y repitiendo el proceso para nuestro último gráfico, al trazar en cualquier lado nuestra recta, vamos a obtener que se va a tratar de una función. Cada función, además de su representación gráfica, también tiene su representación simbólica. Eso significa que las funciones las vamos a poder expresar mediante ecuaciones en donde relacionemos el eje Y con el eje X. Y vamos a tener diferentes tipos de funciones dependiendo cómo es el gráfico. Por ejemplo, la función lineal, que es una línea recta, la función cuadrática, que es una parábola, y así sucesivamente. Pero eso va a ser tema para otro video. Pasemos ahora a cuáles son las características o las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar o analizar una función. En una función podemos contar con 8 cosas diferentes para poder analizarla de manera completa. Las primeras dos hacen referencia a lo que llamamos el dominio y la imagen de la función. Veamos en el primer gráfico cuál es el dominio de la función para después ver cuál sería la imagen. El dominio va a ser todos los valores que puede tomar el gráfico, pero solamente teniendo en cuenta el eje X. ¿Sí? Hay que recordar que este es el eje X o el eje de abscisas y que este va a ser el eje Y o el eje de ordenadas. Entonces, mirando únicamente en el eje X, ¿desde dónde hasta dónde tendríamos gráfico? En este caso, el gráfico está arrancando en el -2 porque acá tenemos el punto. Por lo tanto, arranca en el -2 y termina en lo que en la X representa el 1. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser desde -2 hasta el 1. Veamos cuál es la diferencia con este gráfico. Una de las diferencias es que nuestro primer gráfico arrancaba en el -2, mientras que esta función de acá no tiene en ningún momento un punto específico en el cual arranca la función. Esto lo que significa es que la función continúa. ¿Sí? Si tomamos valores -2, -3, -4, siempre vamos a obtener algún valor específico teniendo en cuenta la ecuación específica de la función. Teniendo en cuenta esto, como esto no tiene ni principio ni final, podemos indicar que el gráfico arranca en el menos infinito y termina en el más infinito. Otra manera de indicar esto es decir que el dominio serían todos los números reales, porque serían todos los valores del eje X que pueden llegar a tomar esta función. Veamos ahora la imagen de estas dos funciones. En cuanto a la imagen, hace referencia a lo contrario del dominio. Serían todos los valores que en este caso pueden tomar la letra I, que no es más que cuál es el punto máximo y cuál es el punto mínimo de la función. Entonces, teniendo en cuenta esto, solamente me voy a fijar en el eje Y. ¿Cuál es el punto mínimo? Acá representaría el 0, ¿sí? Porque estamos con el eje Y. Cuando la Y vale 0, sería el punto mínimo y el punto máximo de la Y sería 3. Entonces, la imagen de esta función sería desde el 0 hasta el 3.
En el otro gráfico, el punto mínimo en el eje Y sería -1. Y acá no tenemos punto máximo, porque esto continúa. Entonces, como va a continuar hasta el infinito, ese va a ser su punto máximo. Pasamos a analizar qué es la raíz y qué es la ordenada al origen de cada una de las funciones. La ordenada al origen y las raíces, que también se lo puede escribir y conocer como conjunto de ceros, son puntos específicos del gráfico. La ordenada al origen de cualquier gráfico es el punto específico por el cual el gráfico atraviesa el eje Y. En este caso, el gráfico está atravesando el eje Y en el número 1, por lo tanto, eso representaría nuestra ordenada al origen. Veamos en el otro gráfico, la ordenada al origen a donde atraviesa el eje Y se encuentra en el -1, por lo tanto, esa sería la ordenada al origen. En cuanto a la raíz, es lo mismo que la ordenada al origen, pero en este caso es cuando el gráfico atraviesa el eje X. En este caso, en el primer gráfico, la función toca el eje X en el -1. Por lo tanto, esta representaría la raíz. En el otro gráfico vamos a tener dos raíces, porque hay dos puntos específicos por el cual el gráfico atraviesa el eje X, los cuales son -1 y 1. Analicemos ahora los conjuntos. Arrancamos con conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Para el conjunto de positividad, lo que me está indicando son todos los valores que se encuentren por encima del eje X, lo que simboliza la parte positiva del eje Y. Entonces, para poder analizar esto de un gráfico, lo que tendríamos que hacer es tapar toda la parte de abajo del gráfico y me quedo únicamente con lo que se encuentra por encima del eje X. Si en el primer gráfico tapo todo lo que se encuentra por abajo del eje X, toda nuestra función se encuentra por arriba del eje X, lo que significa que toda esa función va a pertenecer al conjunto de positividad. Vamos a tener desde el -2 hasta el -1, en este intervalo la función está por arriba del eje X, y también vamos a tener desde el -1 hasta el 1, también por encima del eje X. Esto siempre se mide con los valores del eje X. Pasamos a la otra función y hacemos lo mismo. Para el conjunto de positividad, tapo todo lo que se encuentra por abajo del eje X y me quedo con la parte del gráfico que se encuentra por arriba. En este caso iría desde el menos infinito hasta la raíz, que en este caso es -1, unión desde el 1 hasta el más infinito. Y ahora, para realizar el conjunto de negatividad, es realizar lo contrario. Tapamos ahora la parte que se encuentra por arriba del eje X y me quedo con la parte del gráfico que se encuentra por debajo. El primer gráfico no tiene ninguna parte por debajo del eje X, lo cual significa que no vamos a tener conjunto de negatividad. Y eso, matemáticamente hablando, se simboliza con un 0 tachado, que eso simboliza conjunto vacío. En cuanto al otro gráfico, si tapamos la parte que está arriba, me quedaría con esta parte del gráfico que se encuentra por debajo del eje X, lo cual iría desde el -1 hasta el 1. Pasemos ahora a los últimos dos conjuntos, que sería conjunto de crecimiento y conjunto de decrecimiento. Como su nombre lo indica, me va a estar indicando en qué intervalos la función va a crecer y cuando va a decrecer. Siempre tengan en cuenta que el gráfico se lee de izquierda a derecha. Vamos con el primer gráfico. Esto arranca en el -2. En el -2 esta función lo que hace es decrecer. ¿Hasta qué valor decrece? Hasta el -1. Por lo tanto, flechita para abajo, que simboliza que decrece, desde el -2 hasta el -1. Una vez que estamos en el -1, la función empieza a crecer. Entonces va a crecer desde el -1 hasta el 1. Y de esta manera tenemos creciente y decreciente de esta función. En cuanto al segundo gráfico, como no tiene un punto de inicio, arranca en el menos infinito y acá la función decrece hasta el valor 0, ¿sí? Porque siempre es con respecto al eje X. Entonces decrece desde el menos infinito hasta el 0.
Una vez estando en el 0, la función vuelve a crecer hasta el más infinito. Entonces, de esta manera, quedan analizadas las dos funciones. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un video y no te olvides de compartirlo con quien creas que lo necesite. Nos vemos la próxima.